Damas y caballeros, mira quién está aquí en los estudios de 97.7 Nueva Vida. Magdiel Narváez, el profesor Magdiel Narváez. Me da un hospedaje aquí. Oye, ¿verdad? Lo que te falta es Cuartito. el hospedaje y estás aquí. Y con gusto, ahí me estoy quejando, con gusto. Pero a nosotros nos encanta, muchachos. Seguro. Esta es mi casa. Sobre todo a mí, después de ayer, yo te amo más. Tenemos que hablar de negocio. Bueno, hay un evento que se llama Doblando Rodillas. Así es. Entonces, si está dando mucho de qué hablar, ¿cuándo comienza este evento? Este evento comienza hoy a las 7 de la noche bien. hasta las 9. Vas a continuar mañana sábado y termina el domingo de 7 a 9 de la noche. Los 3 días en el estacionamiento del parqueo, el estadio Roberto Clemente Walker en Carolina. Es un evento evangelístico. Es para invitar a gente que no conoce al Señor. Esa es la línea, Magdiel. Sí, es una iniciativa de unos pastores organizados por el pastor Santaella, donde han entendido que van a aprovechar la oportunidad, aún en medio de la pandemia, para tener este acto evangelístico donde se pueda proclamar la palabra y tener un espacio para orar. Qué bien. En Puerto Rico nada es gratis. O sea, pedir un estacionamiento de un estadio, los seguros, todo, la logística. El sonido. La promoción, las pautas, todo tiene un costo y se está pidiendo un donativo. Hay gente que está criticando eso, que para orar no hace falta pagar. Eso se entiende. Claro. Ese no es el concepto. Exacto. El concepto es un recaudo para pagar todos los gastos que no los está financiando ninguna iglesia, ningún concilio, ni ningún gobierno. Exacto. Y entonces, lo más sorprendente que ha tenido este acto es que la gente que más me ha llamado y se me ha acercado son personas apartadas, son personas que no van a ninguna iglesia, son personas que quieren conocer del Señor, son personas que están empezando en el Evangelio y que les gustaría la actividad porque no ha surgido, después de Clamor, no ha surgido ninguna actividad masiva en el país. Y entonces esta, pues por lo menos usted puede llegar con su vehículo, se queda en su carro, 4 personas por vehículo, escucha la palabra, va a haber adoración, va a haber ministración, va a haber alabanza y se une con nosotros a clamar por Puerto Rico. Así es. Bueno, ¿y quiénes van a estar participando en el evento? Bueno, va a estar Zuleika, va a estar el pastor William Adorno, creo que el domingo se añadió nuestra compañera Lourdes Toledo. Ya Nirmita por ahí. Nirmita Hernández va a estar también en la adoración. En la predicación va a estar este servidor los 3 días. La actividad no es mía. Yo soy un invitado de este grupo de personas que organizó esta actividad, pero las estoy auspiciando porque yo creo que es importante que la voz de la iglesia se escuche de todas formas. O sea, a mí una de las cosas que más me llama la atención es que nosotros no podemos dejar de tener presencia al precio que sea. Correcto. Punto. Y a unas pocas semanas de las elecciones tan controversiales que va a tener este país, yo creo que la animosidad que hay en la calle, la violencia que se está generando, la agresividad dentro de los mismos vehículos transitando en el país, amerita por lo menos un alto, decir, mire, vamos a hacer un alto estos 3 días, vamos a clamar a Dios, vamos a proclamar. Entonces, está frente a la misma avenida 65 Infantería, o sea, todos los carros que pasen por allí van a escuchar que allí en aquel estacionamiento hay un punto de Dios donde se está proclamando el reino. Y que la gente está esperando esto. El viernes yo fui a un residencial y una señora salió llorando y decía, yo me asomaba y decía, ¿cuándo van a llegar? ¿Cuándo van a llegar? La gente tiene sed de que lleguemos, ya que no pueden venir quizás. ¿Qué ir? Tenemos que ir. Y están pasando cosas, o sea, yo voy a muchas actividades y todos los testimonios de pastores, de pastoras, de gente de iglesia, que están orando por la gente, que están ocurriendo milagros, orando por la gente en las farmacias, orando por la gente en los supermercados, o sea, en los estacionamientos. La iglesia está agresiva contra el mundo, pero es para adelantar la voz del reino. Excelente. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 7 de la noche a 9 en el Coliseo Roberto Clemente Walker de Carolina. De Carolina, los interesados pueden llamar al 787-303-0330. 787-303-0334, perdón. 787-303-0334. Excelente, gracias Magdiel. Gracias, bendiciones. Un abrazo fuerte. Amén.